Pues muchas gracias nuevamente al equipo de la dirección de la Biblioteca Regional. No sé si especialmente o no, pero Carmen y Palmira, que son las que me propusieron dar esta charla de hoy. Charla que me permite presentar algunos temas sobre los que trabajo habitualmente, sobre los que se asienta y se entiende un poco el proyecto de Tulaitula. Mi interés, en este caso, la idea es presentar un poco qué documentación sirve o me sirve de la Sala Juan Sánchez, de la sala de Fondo Antiguo, Fondo Moderno de la Biblioteca Regional, de la Sala Regional, para mis trabajos de investigación, pero también las visitas guiadas. Y fundamentalmente yo baso esos estudios en fuentes inquisitoriales, que están en el Archivo Histórico Nacional, en Madrid. Siempre digo lo mismo, me interesa la Inquisición en tanto que institución que genera documentación, no la institución en sí. La Inquisición no es protagonista del proyecto, ni de las visitas, ni de los textos que escribo para el blog. Y me interesa porque los procesos inquisitoriales contienen pequeñas biografías que hay que saber extraer, que hay que saber analizar y estudiar, porque son fuentes subjetivas, son fuentes que nacen o que se generan con el objetivo de dilucidar, condenar, absolver a las personas que se sientan ante ese tribunal. Y esas pequeñas biografías, que son muchas biografías de mujeres, son de toledanas que no han tenido cabida en los libros de historia por norma general y que no han tenido cabida en las guías ni tienen cabida en las visitas guiadas que organizamos. Entonces, no me interesa, insisto, hacer protagonista a la Inquisición en absoluto. No vengo a esta sala a hacer protagonista a la Inquisición cuando vengo, sino a rescatar a esas personas procesadas y dotarlas de un contexto histórico. Esas historias que se recogen en los procesos inquisitoriales son subjetivas, están incompletas si no se complementan con bibliografía moderna o bibliografía histórica que permita alejarse un poco de la visión de los jueces, porque la Inquisición, al fin y al cabo, es un tribunal, y el lugar en el que encuentro toda esa información complementaria, contemporánea muchas veces también, porque me centro en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, es la Sala Juan Sánchez de la Biblioteca Regional. Y eso es lo que voy a intentar, presentar la utilidad dentro de este proyecto para la historia de las mujeres gracias a los estudios de archivo y a los fondos bibliográficos de la Sala Juan Sánchez. De los varios grupos de los que me ocupo, no va a ser una charla, no una conferencia al uso, no va a ser una charla en la que personalice y haga protagonistas con nombres y apellidos a muchas mujeres, sino que me voy a centrar en los grupos de mujeres en sus contextos urbanos y sociales, que son los que más me interesan, fundamentalmente 4. Diversidad religiosa, moriscas judeoconversas, beatas, el fenómeno de los beaterios, hechicería, fundamentalmente, y brujería. También en parte relacionado con el mundo de las, aunque pueda sorprender, beatas y beaterios, me interesa la historia de la prostitución en Toledo y también la historia de la esclavitud, que tiene que ver con ese fenómeno de las moriscas. Querría empezar, antes de meterme con el primer grupo, recordando a Nacho Salvati, que ayer falleció con 90 años, después de estar 70 años en la cresta de la ola de la crítica a las corrientes más reaccionarias del islamismo político. Nawal el-Sahrawi es una feminista egipcia y en una conferencia en Madrid hace años, en la entrega de los premios de optimistas comprometidos, insistía en una idea que me parece genial. Que ella siempre decía que no existen los 3 mundos, igual que no existen muchas veces aquí lo que definimos como 3 culturas, que existe uno solo, que es un mundo común, que es injusto, que es patriarcal, decía, y de forma literal, leo, tenemos que estudiar historia para alcanzar a saber por qué este mundo, este sistema, es tan injusto con tantas personas. Y yo siempre digo que el proyecto de Tulaitula lo que pretende es
ser más inclusivo que excluyente y entender que en la historia de Toledo cabe mucho más de lo que habitualmente manejamos. Y recuperar ese 50% de la población, de esa población diversa, de esa población heterogénea, de esa población perseguida, etcétera, pues es parte de ese proyecto. Empiezo recordando también un proyecto que espero tocar bien, que es este que tenéis aquí, Gestóricas. Lo que yo hago necesita de maestras y en Ciudad Real, en Madrid y en Granada, pero están empezando en Ciudad Real, este colectivo de mujeres historiadoras, mediadoras, historiadoras del arte, está haciendo maravillas mediante recorridos y paseos como los que hago yo, pero también proyectos de todo tipo, congresos, talleres, consultoría, no lo pone, pero son colaboradoras de radio, están en carne cruda y querría sencillamente que quedase constancia de que hay otra gente también en la región que está haciendo cosas interesantísimas, necesarias y de las que este proyecto a gran escala se nutre, porque yo no me dedico únicamente a historia de las mujeres. En la biblioteca, en la sala Juan Sánchez, existe un manuscrito precioso. Yo no leo árabe, he necesitado que me lo traduzcan, porque en la catalogación hablaba de la fabricación de amuletos. Siempre insisto en que en las fuentes inquisitoriales muchas veces se presenta de forma confusa el delito por el que se detiene a una mujer. Y muchas mujeres moriscas, para quien no lo sepa, muy brevemente, moriscas son aquellos descendientes de musulmanes andalusíes que eligen bautizarse para poder quedarse en su casa, en su ciudad, en su tierra, en vez de ser expulsados. Si en esas conversiones hay una fe sincera o no, es algo que se nos escapa. Como historiadores no podemos calibrarlo. Pero se llama moriscos a toda esa comunidad que primero con el avance de las tropas cristianas y posteriormente con la conquista de Granada, decenas de miles de personas eligen bautizarse para poder seguir quedándose en su casa, en su tierra. Serán expulsados, ahora os detallaré un poco más, expulsadas y muchas de ellas esclavizadas. La convivencia entre cristianos viejos y cristianos nuevos, a los moriscos y a los judeoconversos se les llamaba cristianos nuevos, era tanta que muchas veces pasaba desapercibida la superstición o la creencia. Muchas de esas mujeres moriscas eran detenidas por hechicería, pero luego interrogándolas se descubría que eran moriscas. Y eso es lo que le interesaba verdaderamente a la Inquisición. Saber si detrás de una mujer acusada de brujería o de hechicería habría una práctica religiosa clandestina del Islam que pudiese poner en peligro la seguridad política del reino. La Inquisición se centra fundamentalmente, por mucho que hayamos hecho historia de las brujas muchas veces de forma disparatada en esta ciudad, a la Inquisición le interesaba fundamentalmente por cuestiones políticas descubrir prácticas judaizantes, islámicas, heterodoxas, protestantes, pero no tanto la hechicería. Es un manual es una parte de un manual para la fabricación de amuletos. Y los amuletos al final tienen que ver con algo que conecta a todas las mujeres de Toledo, de Castilla-La Mancha, de España y prácticamente de toda la Edad Moderna, que son los anhelos por mejorar su vida. Algo que las minorías comparten con las mayorías y que las mujeres, de forma transversal, de una fe o de otra, como decía Nawal al-Saadawi, todas por igual, indistintamente en todas las religiones, se han levantado y han intentado mejorar su situación. Las moriscas, las cristianas viejas, las judeoconversas también. En una sociedad que somete, que discrimina, que desprotege, que obliga a la dependencia económica de padres, esposos, hermanos, la fabricación de amuletos para saltar hacia una vida mejor, para soñar con una vida mejor, con la ausencia de maltrato, con la mejora económica, etcétera, etcétera, era común a todas. Cuando traduces esto, te das cuenta que ese tipo de amuletos, que ese tipo de creencias, son las mismas que aparecen en Claudia de Chávez, en Inés del Pozo, en cualquier otra mujer toledana procesada por hechicería, cristiana, cristianísima, cristiana vieja, absolutamente compartidas. Pero la diferencia tiene que ver con esa procedencia. Hay matices en la creencia mágica de las mujeres moriscas y hay especialidades, podríamos decir, para los que todo el mundo recurre a esa comunidad morisca en cuestiones mágicas y tiene que ver fundamentalmente con una tradición que luego detallaré, es la de encontrar supuestos tesoros escondidos. En la biblioteca tenéis una de las
hay varias copias de una de las historias más cercanas a la revuelta de la Alpujarra. Con la conquista de Granada, las tropas castellanas se hacen con el control de la capital y obligan a la población granadina a que se refugie los desplazan directamente, en la Alpujarra y en la Axarquía. Lejos de cumplir la palabra, los reyes católicos lo intentaron, pero Cisneros, su brazo derecho, no. En 1499 se acaba la tolerancia después de 7 años por la comunidad mudéjar y morisca, se incendia la gran biblioteca de la madrasa, se les obliga prácticamente a convertirse o se les expulsa y gran parte de ellos asumen la derrota refugiándose en esa sierra de Granada. Colonos castellanos, gallegos, aragoneses empiezan a extenderse hacia el sur, les empiezan a expropiar tierras, empiezan a presionarlos y en 1568 se levantan en armas contra el rey. Son masacrados en 2 años, en la última, antes de la Guerra Civil probablemente, gran guerra civil que se produce en el suelo español. Decenas de miles de personas son desplazadas, obligadas a abandonar su casa. Felipe II los destierra a Toledo, a Ciudad Real, a La Mancha, a Valladolid, a Extremadura, generando un problema que entonces no existía, que es la sospecha de vecinos que ven venir a sus ciudades a decenas de miles de nuevos vecinos completamente distintos, que mantienen el árabe, que en parte mantienen la religión, costumbres, bailes, etc. En esa guerra, las mujeres, me interesa mucho porque Mármol de Carvajal explica cómo algunas moras, algunas mujeres, pelearon, dice, como esforzados varones, lo cual las convertía automáticamente, no solo en sospechosas por ser moriscas, sino en culpables también. Cuando a partir de 1570 se empieza a desplazar a la población morisca hacia el norte, perdiendo la vida por el camino, salen en noviembre de 1570, tienen que llegar 6.000 moriscos y moriscas a Toledo y terminan llegando 1.800, la inmensa mayoría son agrupados en Albolote, al norte de Granada, y van muriendo por el paso de Peñaperros, también llegan aquí, se meten en corrales, en Antequeruela, y aquí la gente empieza directamente a comprarlo, porque muchos y muchas, sobre todo muchas, son esclavizadas. Al haber participado en la guerra, muchas son consideradas no solo un botín de guerra, sino culpables también de todo eso. Mujeres con menos, mujeres he dicho, niñas con menos de 9 años y medio no pueden ser esclavizadas, pero a partir de los 9 años y medio son botín de guerra y pueden ser esclavizadas. Los niños a partir de 10 años y medio. No se cumplió. En el caso de Toledo contamos con ejemplos en la Ságara, en los montes, de esclavización de niñas de hasta 6 años que compran amos de clase media. No penséis que esto lo que hace es reventar el negocio, que era un negocio, el negocio de la esclavitud en España, hace que caigan los precios y artesanos, oficiales, de todo tipo compran esclavos y esclavas. El fenómeno de la esclavitud, sobre todo femenina, se extiende durante los siglos XVI, XVII y XVIII y es parte de la historia de España y de la de Toledo. Sevilla y Lisboa son las grandes capitales esclavistas, pero Toledo, hay un libro que os enseñaré ahora también, que tienen aquí entre los fondos de la biblioteca, que es un pequeño estudio de 50 años de la población esclava de Toledo, solo de Toledo y solo de 50 años. Si ampliásemos el estudio a toda la Edad Moderna, nos encontraríamos con un volumen enorme que visibilizaría la presencia de esclavos y, sobre todo, de esclavas. Era la pieza más codiciada. Por mujeres para tenerlas como parte del servicio, pero también en muchos casos, por ejemplo, por pregados, clérigos, que las tenían como parte del servicio y que luego terminarán también siendo salpicados por procesos inquisitoriales por abusar sexualmente de muchas de ellas. La Antequeruela, el barrio de las Covachuelas, aquí en Toledo, no se entiende sin la presencia de estos moriscos y de estas moriscas que llegan en 1570. Entre 1570 y 1576, miles de ellos, y se asientan en un barrio periférico. Hoy hablaríamos de gentrificación de la ciudad, de cómo un barrio va cambiando su fisonomía por causa de la llegada de las moriscas y los moriscos. Tenéis, para que estoy pasando al revés, perdonad, un ejemplar único en la biblioteca, que es el Corán alfamiado, el último Corán alfamiado que tenemos. Cuando se habla de todo esto, a partir de 1609, se desencadena la última expulsión de los moriscos, porque después de 40 años
de dispersión, de esclavización, de explotación, se considera que no han querido integrarse, que no han querido asimilarse y se les terminan expulsando. En 1609, decenas de miles de personas son expulsadas, españoles, españolas, bautizados, cristianísimos, son expulsados por otros españoles. Y se les acusa de no querer integrarse, de no ser asimilables, de ser siempre sospechosos de, etcétera, etcétera. Es mentira. La documentación, con muchos de estos estudios que justificaban la expulsión a toda costa, la documentación moderna nos muestra cómo en la Sagra, en La Mancha, en Toledo, en toda España, no hay evidencia alguna de que hubiese discrepancias, choques y había más momentos de afinidad que de enfrentamiento. Y cuando había algún tipo de enfrentamiento no tenía nada que ver con la religión. Estos estudios son fundamentales, están todos aquí en la sala, son los más modernos, para entender cómo esa asimilación estaba más que conseguida. Y la prueba es esto, es ese Corán. Esas moriscas, esos moriscos, ya ni siquiera manejaban el árabe. Necesitaban hablar castellano y necesitaban que les tradujesen la fuente básica. Mantenían algunas oraciones, mantenían algunos ayunos, pero todo lo demás se limitaba a una cultura compartida, que era la lengua. Siempre pongo el ejemplo del Quijote, de Sancho, cuando se encuentra con el morisco Ricote y es su vecino. Y los dos se saludan cuando se conocen, porque Sancho, o sea, Ricote va disfrazado, pero va disfrazado de francés. Entonces, por eso Sancho no le reconoce. A partir de eso, el pasaje que describe Cervantes, en la segunda parte, después de la expulsión, es el de dos vecinos absolutamente iguales, pero con procedencias distintas. Si en algún momento la comunidad morisca mantuvo algo de identidad, fue gracias a las mujeres. La lengua, lo que poco podían mantener, eran algunas oraciones, algunas invocaciones para empezar a comer, para despedirse, antes de dormir. Eso se mantiene porque en casa, en el ámbito doméstico, las moriscas los mantienen. Se mantiene algo de ropa y se mantienen los libros. En el caso de Toledo, tenemos algunos procesos inquisitoriales. Hay una mujer fascinante a mediados del siglo XVI que se llama Haya, será Haya o Aisha, en la cuesta de Santa Leocadia, en lo que era antes la calle de los Abades, que es el punto de encuentro de la comunidad morisca alrededor de la cual dicen, si no me equivoco, los inquisidores, muy instructa y gran sabia, es ella la que custodia los libros, es ella la que se hace cargo de las reuniones, es ella la que ordena los saberes de la comunidad. Cuando fuera imposible manifestar públicamente la creencia, la fe o la cultura, en el ámbito doméstico, igual que pasará luego con las judeoconversas, con la diáspora, con la expulsión de los judíos, si el ladino, si la lengua castellana trufada de elementos italianos y en Tarija, tal, que siguen hablando todavía algunas comunidades sefardíes en Grecia, en Turquía, en el norte de Marruecos, si eso se mantiene es porque ellas lo han mantenido en casa. Aquí, cuando la Inquisición procesa a algunas mujeres sefardíes, siempre salen a reducir exactamente lo mismo, libros. Son ellas las que manejan los libros. Esa idea de que en los siglos XVI y XVII la cultura letrada, la alta cultura, entre comillas, era cosa de hombres, hace aguas cuando atendemos a este tipo de estudios de las minorías religiosas o socioreligiosas, pero no étnicas, siempre hay que existir en eso. Decía al principio que muchas de las moriscas habían sido esclavizadas. No tenemos un cómputo exacto, pero prácticamente de las 3.000 y pico personas que llegan a Toledo, aproximadamente la mitad son esclavos y sobre todo esclavas, la inmensa mayoría. Esas esclavas van a ser vigiladas sistemáticamente. Esas esclavas van a convivir con otras esclavas. Aquí tenéis, a partir del siglo XVII, el peso de la esclavitud es tan grande que empieza a haber debate sobre si es lícito o no es lícito. Debate que se va a extender hasta el siglo XIX. Ese es el último libro que tienen aquí en la biblioteca sobre la licitud de la esclavitud. Y estamos hablando de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, cuando España seguía teniendo miles y miles de esclavos. Niños, niñas, hombres, mujeres, en la isla de Cuba. El fenómeno de la esclavitud se corta, se prohíbe cuando ya es insostenible mantenerlo a nivel global. Pero hasta entonces era un negocio. En Toledo, gracias a estudios como este,
tenéis la posibilidad de saber cómo se compravendían esos esclavos y quién los tenía y dónde vivían. Porque si cruzamos esto con las fuentes inquisitoriales que os decía al principio, tenemos la posibilidad de ver dónde vive el canónigo Pedro Tirado, en el Callejón de San Pedro, número 8, y qué pasa cuando muere, que saca a la venta cabalgaduras, camas, cuadros y esclavas. Y que el obispo de Troya directamente empuja a varios de sus criados y varias de sus criadas hacia la Inquisición porque no se fía de ellos. Y sabemos que son esclavos y esclavas. El fenómeno de la esclavitud convive durante esos siglos con la eterna sospecha de que son propensos, quintacolumnistas, traidores al rey, pero también de que comparten una espiritualidad y una religiosidad sospechosa. El último caso que os pongo ahí es el proceso inquisitorial de Isabel Bautista. Eso es documentación del Archivo Histórico Nacional. Una sevillana, esclava, con la cara marcada, el paisaje de la ciudad durante el siglo XVI y XVII, insisto, miles de personas africanas, magrebíes del norte, pero muchos tan claros como podemos serlo cualquiera de nosotros, porque son moriscos y han nacido en Granada y no tienen ningún tipo de componente árabe. Errados en la cara, con hierros, con señales, con iniciales, con la que se marcaba desde niños a muchas de ellas. Y si intentaban escaparse, más todavía. Se le cortaban las orejas, etc. Ese es el paisaje. Y hay más esclavas que pintores, aunque hablemos más de pintores en las guías de turismo y en las visitas guiadas. Y hay muchas más esclavas y esclavos, probablemente, que canónigos, pero ocupan un lugar desigual en la historia y hay que recuperarlo porque están aquí, son fundamentales para entender. Es otro. Cuando Isabel llega a Toledo, es sevillana, es negra, morena, mulata, depende quién la describa de una manera o de otra, tiene la cara manchada, errada, en algún momento de su vida la han errado porque ha sido esclava, huye de Sevilla y llega aquí, a Toledo. Cuando llega a Toledo se enfrenta a la Inquisición y cuando la Inquisición le detiene pasa algo raro. Nunca se tortura a una mujer por hechicería. Pero Isabel sí, porque era negra. Entonces sospechaban que podía ser morisca, como os decía al principio. Eso me lleva directamente al otro grupo que os decía, que me interesa y para el que los fondos de la Sala Juan Sánchez son fundamentales, que es el fenómeno de la hechicería. Probablemente cualquiera de Toledo que salga a dar un paseo por la oferta turística se topará con infinidad de carteles de Toledo esotérico, Toledo mágico, casas encantadas, psicofonías, siniestro, en los que se mezcla de forma torticera visiones retorcidas del mundo oculto y esotérico con vidas de mujeres que no tienen nada que ver con la magia, que son simplemente supervivientes. Hay que tener mucho cuidado también con no presentarlas como heroínas, pero son puramente supervivientes. Y intento explicar un poco por qué. En un mundo en el que a los hombres se les presupone una inteligencia, un mundo que presupone que la mujer tiene una inferioridad natural. Ese es el contexto de estos siglos, en el que se debate si la mujer verdaderamente tiene o no tiene una inferioridad natural, porque lo ha dicho Aristóteles, porque se ha hecho en la antigua Grecia, porque lo asienta la Biblia, porque toda la teoría misógina y patriarcal de la edad antigua y media lo asienta. En ese mundo se presupone que nosotros, los hombres, estamos más capacitados para según qué saberes y que también estamos capacitados para según qué prácticas. A lo largo del siglo XVI y XVII se empiezan a escribir y a publicar tratados contra las supersticiones, contra la hechicería, contra la brujería, que permiten a quien lo lee saber si tiene o no tiene delante una bruja, por decirlo de forma un poco pedestre. En ese tipo de tratados se insiste en que hay nóminas y reliquias no supersticiosas ni sospechosas. Se hace una diferencia entre qué es y qué no es supersticioso y quién es y quién no es supersticioso. Al expulsar a las mujeres de las universidades, al perseguir a las curanderas, al condenar todos esos saberes heredados de tiempos pasados, botánicos, médicos, científicos, que tienen que ver con la higiene femenina, que tienen que ver con los partos, que tienen que ver con curaciones de todo tipo, se allana el camino a esa creciente universidad a la que solo se permite acceder a los hombres, con lo cual todos esos saberes supersticiosos de mujeres son condenados. Pero luego hay otros que no lo van a ser. Es eso lo que quiero que entendáis. Los doctores, los médicos terminan
desplazando a las hechiceras de toda la vida, y el descrédito de los saberes femeninos termina impidiendo a muchas mujeres que sean independientes económicamente y que estén completamente sometidas a la voluntad, a la autoridad y a la economía del marido o del padre. Castañeda es uno de esos demonólogos que insiste en su tratado en que si algunas de las supersticiones, como las reliquias, trocitos de hueso, botecitos de sangre, procesiones, trocitos de papel escritos con cruces y tal, validados por la Iglesia, son buenos, es porque hay otras personas, mujeres, que ponen en circulación amuletos, reliquias, nóminas, que son malos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de competencia, estamos hablando de negocio, estamos hablando de intrusismo, de que se sella lo que se controla o lo que se quiere controlar como algo válido, pero se expulsa y se persigue todo aquello que se descontrola. Y estas mujeres tenían saberes tan supersticiosos como una cruz, una patita de conejo, pero los hombres, Castañeda lo explican muchos teóricos, sobre todo los reyes, no tienen hechiceros, tienen astrólogos, tienen médicos. Aunque esos médicos, si estás malo, te abran la muñeca y te hagan una sangría para que circule la sangre creyendo que por eso curaban. Aunque las rogativas promovidas por la Iglesia antes y hoy sean algo para que llueva absolutamente válido, si todo ese tipo de oraciones, de peticiones o de prácticas de ungüentos, de pomadas, de inciensos, los hacían muchas veces estas mujeres y cobraban por ello, se consideraba una superstición peligrosa. La hechicería es eso. Cuando se establece la división sexual del trabajo, cuando hay trabajos remunerados para nosotros, trabajos no remunerados para las mujeres, y cuando se expulsa a la mujer del trabajo asalariado, cuando se le desprotege legalmente, cuando la violencia, el abandono está a la orden del día, a muchas mujeres lo único que les queda es, sí, las supersticiones, pero con eso generar una esperanza. No hay magia detrás de la historia de la brujería ni de la hechicería, ninguna, de ningún tipo. Un proceso inquisitorial es una pena, no lo tenéis aquí, pero está en el Centro de Documentación Luisa Sigea. Si en algún momento alguien me pregunta qué fue aquello de la caza de brujas, este es el mejor libro que siempre recomiendo. Está accesible, en Traficantes de Sueños se puede descargar y es una historia fundamental para entender el contexto de pobreza en el que se desenvuelven todas estas mujeres. Los procesos inquisitoriales, aquí me meto ya con la documentación de aquí, arrancaban siempre de la misma manera. Un edicto de fe y un anatema. El edicto de fe se clavaba en las puertas de las iglesias, se leía durante los sermones, durante las misas, y advertía a quien lo escuchaba que había una moratoria, un tiempo de 40 días para denunciar o autodenunciarse si alguien había visto o había cometido o había oído decir que alguien había cometido algunos de los delitos que se decían. Normalmente son 8 hojas impresas en un formato cuarto, así un poquito grande, en los que se va detallando todo. Si ha visto a alguien que dice Bismillah, si ve que se lava las manos, si ha visto amortajar a alguien en blanco. Tenían una radiografía perfecta de cuáles eran las prácticas de los judíos, de los musulmanes y también de las mujeres acusadas de hechicería. En todos los edictos de fe de todos los tribunales de la Inquisición se incluyen párrafos que tienen que ver con la hechicería. Pero solo el Tribunal de Toledo, quizá condicionados por esa fama de ciudad mágica, oculta que tenía la ciudad, falsa completamente, añadían un párrafo entero en el que iban detallando todas las supuestas prácticas de adivinación que habían ido recogiendo a estas mujeres. Cuando se detallaban, por ejemplo, la geomancia, que es la adivinación a través de la tierra, la hidromancia, adivinación por agua, o cromancia, por el aire, piromancia, coromancia, necromancia, naipes, habas. Quien escuchaba esto en la iglesia, quien leía esto en una puerta, encontraba argumentos para denunciar a todas aquellas personas que odiaba o con las que se llevaban. La mayor parte de la hechicería es una historia de venganza entre vecinos. Y la Inquisición, por eso decía al principio, no pretende en absoluto hacerle protagonista de nada. La Inquisición es un instrumento que sirve a todas esas venganzas vecinales. Quien no tiene motivos para denunciar por otra vía que no sea esa,
quien sabe que su marido le está engañando con una vecina y no sabe cómo terminar con esa relación, quien sufre a diario violencia, maltrato, intentos de asesinato por parte de sus maridos, termina denunciando, acudiendo a una mujer a la que se acusa de hechicería, que es exactamente igual que cualquier otra vecina, pero cobra por aplicar algún tipo de acciones. Esto ponía en bandeja que la gente aprendiese lo que supuestamente hacían las hechiceras y se valían de ello muchas veces para denunciar a vecinas, a primas, a hermanas, etc. Insisto, no lo diré más, no hay un ápice de magia en la historia de la Inquisición ni de la hechicería y de la brujería en Toledo. Por si no era poco, cuando habían leído el Edicto de Fe, el último día de los 40 se leía el anatema. El anatema era una amenaza, no sé si está digitalizado o no, merece la pena que la gente, si está digitalizado, lo vea, porque si en algún momento alguien ha decidido callarse la denuncia después de haber escuchado el Edicto de Fe, lo que le espera, dicho de viva voz por los sacerdotes durante la misa, es un castigo divino. Aquí el sacerdote amenazaba con las plagas, con la condenación en el infierno, con que se le iban a quemar los órganos, los pies, con que se le iban a aparecer demonios. Era un chantaje emocional que funcionaba porque finalmente la gente muchas veces terminaba denunciando. Aquí en la biblioteca ese anatema del Tribunal de Toledo se conserva en perfecto estado y es uno de los pocos que se conservan del siglo XVII. Y es fundamental para entender por qué la gente actuaba como actuaba, porque se le prácticamente imponía que actuase de otra manera con amenazas de este tipo. Es difícil imaginar el asco, el miedo, el odio que se tenía a la bruja. Quien fabrica la bruja son los propios perseguidores, los mismos inquisidores, los teólogos que terminan diciendo que no solo son por mujeres inferiores, incompletas, peligrosas, sino que además son viejas, están solas, tienen verrugas. Todo eso se va condensando a lo largo de siglos por toda Europa hasta que toma forma en un libro, voy a decir maravilloso, no es maravilloso porque es la obra cumbre de la misoginia, pero es un libro fundamental para entender cómo se acuña esa imagen o esa idea de la bruja. Esa idea de la bruja como bisagra, como puente entre el demonio y la humanidad. Es siempre ella, sois siempre vosotras las que le abrís la puerta al demonio porque lo dice el Génesis. Entonces, negar eso sería negar la Sagrada Escritura. Leo un párrafo para que os hagáis una idea de que todo esto se convierte en verdad automáticamente. Nuestra opinión es que el diablo no puede hacer nada aquí abajo sin brujas. En estos tiempos modernos, la perfidia de la brujería se encuentra con mayor frecuencia entre las mujeres. ¿Cómo es que en un sexo tan débil se encuentran muchas más brujas que entre los hombres? Todas estas cosas de brujería provienen de la pasión carnal, que es insaciable en estas mujeres. De ahí que para satisfacer sus pasiones se entregan siempre a los demonios. Lo que está diciendo en definitiva, lo entendéis, es que ellas, a cambio del sexo con el demonio, porque ya nadie les quiere, terminan pactando y terminan abriéndole la puerta para que ataque siempre la bondad de la creación divina. Bendito sea el Altísimo que hasta el presente preserva el sexo masculino de un ataque de lujuria semejante. Él, que ha querido nacer y sufrir en este sexo, le ha concedido el privilegio de esta exención. Cuando todo esto se convierte en verdad, cuando se ponen en circulación libros que se convierten en bestseller, porque la gente lo leía y nuevamente empezaba a haber brujas donde no la había, mi vecina está vieja, se llega a decir todo lo de los gatos, los vuelos, las escobas, las hogueras, todo está condensado en el mal y el maleficarum. A partir de ahí la gente, cuando empieza a extenderse esta idea, empieza a ver brujas. Quien antes no veía brujas, de repente la ve. ¿Cuándo hay problema con las brujas? Cuando se empieza a hablar de ellas. Cuando se necesita un chivo expiatorio para acusarle de 1000 perversidades. Uno de los libros fundamentales para entender este fenómeno, de los muchos que hay, de los que se conservan aquí, es este. Es un pequeño estudio de 35 años de historia de la Inquisición de Toledo, pero este también, porque insisto en lo que decía al principio, en Toledo se ha abusado, se ha banalizado, se ha simplificado, se ha ridiculizado, se ha estereotipado la historia de la hechicería y de la brujería, limitándonos únicamente a publicaciones históricas
de los años 40 en las que se transcribían los hechizos y se ha limitado muchas veces a eso. Al final se da una imagen infantil de estas mujeres. Estas mujeres tenían unas oraciones y unas creencias compartidas por todo el mundo, pero ellas cobraban porque intentaban sobrevivir gracias a esos saberes y más. Y a veces funcionaba, porque tiene que ver con ungüentos, aceites, inciensos, limpieza, higiene, partos, pero a veces las oraciones supersticiosas, bueno, a veces no, nunca funcionan, lógicamente. Cuando digo que se ha abusado es que la oferta se ha reducido muchas veces a hacer gracia a partir de esas historias. Y aquí, haciendo un recuento de los 35 años de juicios inquisitoriales, se ve que la hechicería preocupaba muy poco. Toledo no es la ciudad de la magia ni de las ciencias ocultas ni nada. Toledo es la ciudad del sexo. Toledo es la ciudad que pierde la capital, que pierde la corte, que se llena de población inactiva, que se llena de conventos, que se llena de frailes y de monjas y que abusan de muchísimas mujeres. La mayor cantidad de procesos inquisitoriales en este tiempo y sobre todo en el siglo XVIII es la solicitación. Son sacerdotes que aprovechan el acto de la confesión para solicitar favores sexuales a otras mujeres. Ese es numéricamente el que más se produce. Toledo no tiene nada que ver con una ciudad llena de nigromantes, por más que insistamos. Es una ciudad, otra cosa será como la Inquisición los castigue. Y esto tiene que ver con las mujeres, porque son víctimas de ese delito y de ese pecado también. Adelina Sarrión es fundamental, es una profesora de Cuenca que ha escrito además otro libro que ahora referiré, ya para terminar, que tiene que ver con los beaterios y con las beatas. Toledo, la historia de la prostitución, hay algunos artículos, Carlos Bizuete tiene algo, pero sigue habiendo muchísimos vacíos. Cuando muchas de estas mujeres, las hechiceras, se enfrentaban a la pobreza, a la soledad, al abandono, la prostitución también era un recurso. Lo que pasa es que la prostitución era un negocio que generaba más dinero y más impuestos que el teatro, y había que regularla. Desde el siglo XV los reyes católicos la regulan. Genera tanto dinero, se convierte en un monopolio al que los reyes conceden a unos u otros. Pero rápidamente los propios reyes se dan cuenta de que es un negocio demasiado jugoso como para ponerlo en manos privadas. Y Felipe II autoriza la construcción de una mancebía en el barrio de la Antequeruela, de un prostíbulo real. Es una prebenda del rey, igual que lo es del Papa en Roma, igual que todas las ciudades están llenas de mancebías. Todas aquellas mujeres que quieran ejercer la prostitución la tienen que ejercer en la mancebía, tienen que cotizar por ello, tienen que tienen que pagar sus impuestos y tienen que pagar al explotador. Pero hay muchas mujeres que deciden hacerlo en casa. En los procesos que os decía por hechicería, se ve como muchas de estas mujeres, aparte de ese conocimiento supersticioso, mágico, se prostituyen o tienen casas de citas o abren su casa para otras mujeres que intentan evitar esa explotación controlada que son las mancebías. Como todo en el siglo XVI-XVII, la crisis económica implica también una crisis de mentalidad. Hay un sector reaccionario, partiendo fundamentalmente de los jesuitas, aquí en Toledo, sobre todo Juan de Mariana, que continúan posteriormente arbitristas como Jerónimo de Ceballos, que intentan corregir las costumbres. Entienden que parte de los males y de la crisis tiene que ver con las costumbres y tiene un trasfondo moral. A partir de ahí se genera un debate fundamental, que va a terminar aboliendo las mancebías en el reinado de Felipe IV y que es especialmente serio en ciudades, por ejemplo, como Granada. En la biblioteca tenéis uno de los dos memoriales que se conservan que Jerónimo de Ceballos presenta al rey para explicar por qué, desde un punto de vista moral y ético, hay que acabar con las mancebías, hay que prohibir a las meretrices y a las rameras, lo que terminaba expulsando a la calle a cientos de mujeres que o delinquían o mendigaban o terminarían practicando la hechicería, pero desde un punto de vista moral ofendía menos a Dios. Y ese es un debate que se produce aquí en Toledo y que terminarán ganando estos sectores. El enlace entre prostitución y santas y beatas lo explico brevemente. Esa crisis a lo largo del siglo XVII termina generando un fenómeno que es el de las casas de recogidas, que tiene conexión con los beaterios. Todavía se conserva una calle de las recogidas aquí en Toledo. La pobreza, la feminización de la pobreza, ahora se está hablando desafortunadamente mucho también de eso por culpa de esta pandemia,
en situaciones de crisis la pobreza siempre ataca mucho más a las mujeres que a los hombres. El siglo XVII es un siglo de crisis y la pobreza termina castigando más a las mujeres que a los hombres. Muchas mujeres se ven abocadas a practicar la prostitución, pero en ese contexto de reforma de las costumbres que os decía hace un momento, hay muchos intentos porque abandonen la prostitución de la mejor manera posible. Se empiezan a imponer, por ejemplo, cierres de las mancebías, prohibición de prostituirse durante Semana Santa o durante el Corpus, pero empiezan a generarse ya desde el siglo XVI y sobre todo en el XVII una serie de instituciones, hospicios que pretenden recoger a las mujeres que quieren abandonar la prostitución. Esas casas de recogidas terminan fusionándose o forman parte también, mejor dicho, de un fenómeno que es el de los beaterios, que son como los conventos, pero sin ser conventos. Es complejo de explicar. Son espacios de sociabilidad femenina, de religiosidad femenina, donde las mujeres fundan comunidades solo femeninas que se vinculan con órdenes religiosas, pero que no forman parte de órdenes religiosas. Cuando yo digo que los conventos son el gran reto al que nos enfrentamos en el siglo XXI, lo digo porque han sido mucho más de lo que son hoy en día. Hoy la gente tiende a pensar de forma errónea que son lugares en los que hay mujeres que rezan y consumen impuestos y no hacen absolutamente nada. Los conventos y los beaterios han sido históricamente los únicos espacios en los que una mujer maltratada podía acogerse. Una mujer que quería una dote para poder casarse podía acogerse. Una mujer que quería abandonar la prostitución podía acogerse. Una mujer que era castigada por el vicario general por haber tenido, como si fuese su culpa, un hijo con un sacerdote, el sacerdote seguía ejerciendo, pero a la mujer se le desterraba en uno de estos beaterios. Son una historia fundamental para entender la decadencia de la ciudad de Toledo. Y son espacios, beaterios y conventos, donde las mujeres pueden hacer algo que no se les permite fuera, que es tomar la palabra y tomar la voz. Santa Teresa probablemente fuera, estas obras impresas ella nunca las vio, pero fuera hubiese tenido mucho más difícil intentar reformar una religiosidad en crisis a partir del siglo XVI, escribiendo y fundando a partir de lo que escribía comunidades religiosas. Ella supo jugar sus cartas, escribió durante toda su vida de forma manuscrita porque sabía que si tenía que pasar algún tipo de censuras no las iba a pasar. Cuando ella murió, sus escritos, rehechos, recortados, retocados, fueron impresos y a partir de ahí la propia Iglesia, los carmelitas, promueven la santidad de una mujer a la que antes sabían vigilar inquisitorialmente. Pero sin esa idea de que el recogimiento me permite pensar y escribir, muchas mujeres no hubiesen tomado jamás la palabra. Los conventos eran sitios donde ellas podían hacer eso, con bibliotecas, mujeres con formación. ¿Cuál es el problema? Que igual que Santa Teresa muere y sus textos quedan manuscritos, aunque luego se imprimen, muchas de ellas han tenido peor suerte y sus escritos siguen estando inéditos. Vuelvo a recomendar algo de bibliografía. Hay bastante aquí en la biblioteca moderna. También un podcast sobre algunos beaterios, algunas historias de mujeres en Toledo, que es el proyecto Luciérnagas de la plataforma 8M, y vuelvo a recomendar a Adelina Sarrión porque es quien mejor ha estudiado y conocido el fenómeno de los beaterios en la región, porque se basa en fuentes inquisitoriales de Cuenca y de Toledo. Hay dos tipos de textos. Las vidas de las santas y beatas que siguen estando manuscritas, esta, aquí, en la biblioteca regional, que escriben ellos, no es lo mismo lo que ellos escriben sobre ellas, no es lo mismo el ideal de perfección, no es lo mismo el molde que desde la escritura masculina se hace de las virtudes femeninas, porque se pretende una cosa distinta, igual que con Santa Teresa, se pretende expurgar aquellas partes que no gustan o que no convienen o que no se ajustan a lo que se entiende por una mujer ilustre para presentar modelos de perfección que no tienen que ver con la realidad. Son fundamentales para entender este contexto, pero me interesan más todo este tipo de textos que escriben ellas para ellas y que han estado inéditos hasta hace muy pocos años. Estos son manuscritos que están en el convento de San Pablo de la Orden Jerónima, aquí en Toledo. Sor Juana de la Encarnación es una de las muchas monjas que toma la pluma. Poder escribir ya es algo inaudito en el siglo XVI, XVII en este caso, porque se presupone una formación que no tenía
por qué tener y que muchas no tenían. Poco a poco están editando esos textos, Roberto Jiménez Silva, pero hay muchísimos más. Los conventos femeninos, las bibliotecas como esta, están llenas de textos biográficos, poéticos, que muchas de estas mujeres han escrito. Y pensamos que no forman parte de la historia intelectual europea porque muchos de sus textos siguen inéditos. La mujer, o se ha presuponido, madre mía, presupuesto que las mujeres no han formado parte de la cultura, de la alta cultura, precisamente porque lo que han escrito no se ha publicitado. En el convento de las comendadoras tenemos a una poeta, poetisa, no tengo claro nunca cómo definirla, aprovechando que ha sido el Día Mundial de la Poesía, que es Marcia Belisarda. Se pensaba que era una monja concepcionista, ahora ya sabemos que es una monja comendadora. Sus escritos poéticos, biográficos, espirituales, siguen estando ahí, encerrados, sin que nadie los edite. Y termino con algo que tiene y no tiene que ver con el fenómeno de los beaterios. En la biblioteca regional, en la sala Juan Sánchez, tenéis un manuscrito que incomprensiblemente sigue inédito. Y que aprovecho para pedir que alguien lo traduzca y lo edite, porque el año que viene es el centenario de Luisa Sigea, ella nace en 1522. Si hay una mujer en la Europa del siglo XVI que compite con la vanguardia intelectual europea, es Luisa Sigea. Es toledana de Cuenca, de Alcorcón, de Tarancón. Ella nace en el arzobispado de Toledo, pero es conquense. Formada como los mayores intelectuales de la época, políglota, con conocimientos de retórica, de oratoria, por supuesto, escritura, perfecta, maestra, hija de un maestro, formada en Castilla, pero también en Portugal, escritora incansable de cartas, llega a dirigir cartas al Papa, con textos como este, es un diálogo entre dos mujeres en el siglo XVI, una forma común de transmitir modelos o de transmitir ideas, eran los diálogos. En pleno humanismo se planteaba un debate, generalmente una persona es quien adoctrina a la otra hace preguntas. Luisa Sigea emplea ese recurso, que es el de los diálogos humanistas, pone a discutir a dos mujeres y las pone a discutir de filosofía mientras van del viaje. Es una cosa inaudita. Ella hace un recorrido citando fuentes clásicas, autores paganos, cristianos, demuestra una erudición apabullante, no solo por ser mujer, sino por ser cualquier persona de la primera mitad del siglo XVI. Y confirma que las mujeres pueden participar en un debate si se les da espacio, en un debate de altísima calidad desde un punto de vista intelectual. Pero es mujer. Cuando vuelve de Portugal, solicita un empleo a Felipe II. Felipe II no hará ni caso de ella, terminará volviendo. Se asienta, creo que en Burgos, en Valladolid, no lo sé, se casa y parte, o sea, prácticamente toda su producción escrita está inédita. El coloquio reflexiona sobre los peligros de la vida en la corte, de la vida relajada, de la ostentación, y ha sido citado y estudiado y traducido en inglés, en francés. Es una obra fundamental para entender la intelectualidad femenina, pero sigue, insisto, inédito. Mientras normalicemos o sigamos normalizando la ausencia de autoras y de escritos de autoras en el siglo XVI, XVII y XVIII, pues seguirá pasando que pensamos que no tomaron partido, que no tomaron la palabra en los debates de la época. Pero sí lo hicieron. Con esto termino, dando las gracias a todo el equipo de la biblioteca y esperando que sirvan de ese tipo de conferencias. Muchas gracias.